¿Quién es Alejandra? Nuestra invitada. Sí, Alejandra Arratia es directora ejecutiva de Fundación 2020. ¿Qué hacen ellos? Educación 2020. ¿Cuál es el eslogan de Fundación 2020? No, Educación 2020. Educación 2020. Claro, Educación 2020 es una fundación que lleva años en la incidencia y propuestas de mejoras en la educación pública principalmente. Bueno, de ahí hay connotados especialistas como Matías Rives, Mario Weisburg, que estuvieron en los primeros tiempos. Y bueno, y ha ido haciendo un trabajo sistemático de evaluación respecto de todo lo que fue la reforma educacional. Sí, un tremendo trabajo hace, porque tiene muchas métricas, hay muchas cifras, hay certezas respecto al mundo de la educación. Claro, entonces queremos preguntarle a ellos, y entiendo que ya estamos con Alejandra. Ya está Alejandra Arratia, directora ejecutiva de la Fundación Educación 2020. Buenas tardes, Alejandra, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes ya. Recién Hola, buenas tardes. ¿no? Hoy estamos acá con Gonzalo Vial Duarte, la profesora María Elena Dres, el que entra a la Roca Balbuena. Yo, la primera pregunta que te quiero hacer es ¿cómo has visto tú el proceso de la descentralización en la educación? Desmunicipalización, perdón, sí, en la educación. Mira, este es un proceso que es complejo. De hecho, yo siempre digo, ¿me escuchan bien? Sí. Un poquito lejos. Es que no sé si tienes como no sé si estás con manos libres con un audífono porque topan algo. Sí, estaba probando un audífono nuevo, pero ahora ya sí me escuchan bien. Sí, ahora perfecto. Sí, perfecto. Sí. Ya, muchas gracias. Sin lugar a duda, el proceso de desmunicipalización es de los más complejos que ha tenido la política educativa en el país en los últimos 40 años, diría yo. Y efectivamente el proceso así lo ha demostrado. Ahora, nosotros creemos que es un proceso muy importante. De hecho, miren, un dato súper como concreto que nos puede mostrar algo en el fondo de los impactos que tiene tener una organización que está exclusivamente vinculada a educación, como son los servicios locales, ¿no? En el contexto de la pandemia, estos son datos de agosto, recién pasado, ¿no? Los establecimientos educacionales públicos que dependían de servicios locales de educación habían logrado abrir sus puertas para que fueran los estudiantes en un 93%. Un porcentaje que es exactamente igual, no es parecido, es igual a los establecimientos particulares subvencionados y un poquito más bajo en los particulares pagados en 97%. En cambio, en los municipios se había logrado abrir solamente en un 61%. O sea, hay un elemento súper concreto, sí, pues bien importante, y eso tiene que ver con cuánto los niños y niñas pueden acceder de alguna manera a la presencialidad, aunque sea poquito, aunque sea no todos los días, pero en el fondo poder comenzar a retornar a la escuela, que es algo tan importante. No hay duda respecto a la importancia de la presencialidad, ¿no? Ahora, eso no quiere decir que no ha sido complejo. Ha sido muy complejo y hay elementos que abordar y que mejorar, sin lugar a dudas. No quiero como caer en invisibilizar los desafíos que implica una reforma de este tipo. ¿Y nos puedes contar un poquito, te habla Gonzalo Vial, Alejandra, ¿nos puedes contar un poquito cuáles son esos desafíos y cuáles han sido las dificultades que se ha enfrentado este proceso, como para entenderlo? Y por último, ¿por qué era importante desmunicipalizar, más allá de la estadística que nos muestra que refleja claro, un ejemplo concreto. Pero si nos puedes contar un poquito cuáles han sido esas dificultades y por qué la importancia de este proceso. Sí, claro. Mira, quizás partamos por la importancia para vincularlo con las dificultades. Perfecto. Porque está relacionado. En el fondo, en Chile lo que nosotros teníamos hasta que se comenzó a implementar esta ley, digamos, es que los establecimientos públicos dependían de todos los municipios. Entonces ahí tú tienes un elemento que implica que la diversidad de realidades de los distintos municipios de alguna manera implica que eso se plasma en la diversidad de contextos en que las distintas municipios se pueden hacer cargo de la educación, con una tremenda precariedad en muchos de ellos. La verdad es que la evidencia mostró que para gran parte de los municipios era muy complejo. Los municipios que pudieron hacer una gestión así como bastante sólida y sostenida de la educación fueron pocos. Había muchos municipios, incluso hay algunos casos emblemáticos de municipios que incluso tenían cese de pago de remuneraciones de los docentes, porque en el fondo, como el municipio tiene que gestionar tantos ámbitos de la vida de la comuna, ¿no? En el fondo los recursos en educación muchas veces lamentablemente no llegaban a educación, ¿no? Eso por un lado en términos como más administrativos. Ahora bien, en términos más pedagógicos, lo que pasaba es que además
no todos los municipios, en el fondo, al no ser, por ponerlo en un concepto, al no ser el giro único de trabajo del municipio, al no ser una institución especializada en educación dedicada específicamente a eso, se perdía la posibilidad de un apoyo más sustantivo en lo pedagógico a los establecimientos educacionales. Entonces ahí teníamos una gran fragilidad en la gestión de la educación pública. Bueno, de hecho uno ve, pero esto no se explica solo por la dependencia, sino que uno ve una baja en la matrícula de la educación pública en Chile sostenida. Es dramático, la verdad es que en los últimos 40 años... Oye, recién Mario Aguilar, el presidente del Colegio de Profesores Metropolitanos, dijo que era la crisis de educación más grande de la historia de Chile. ¿En términos de la baja de la educación pública? Sí, referido a esos temas y otros, pero más o menos... Sí, un juicio tajante, pero yo creo que no se aleja mucho de la realidad, en términos de que efectivamente hay una baja, que es una crisis que es importante. Ahora, ¿cuánto ha sido esa disminución? ¿Cuánto fue ha bajado el 37%, 37% hasta ahora. Y antes hay gráficos que te muestran con los últimos 100 años, nosotros nos habíamos movido en el orden del 70%, 70, 80. Somos el país del mundo que tiene una matrícula más baja en la educación pública. Cuando además teníamos un sistema que es bien impresionante, porque al incorporar el copago, y teníamos esta tríada de lucro, copago y selección que terminó debilitando muy fuertemente la educación pública y generando un sistema súper segregado en el fondo. Y ojo que el modelo de incorporar el copago se pensó desde la perspectiva de que los padres pudieran colaborar efectivamente, pero terminó generando como de alguna manera ciertas como capas, unas barreras de entrada en las que si los padres podían pagar, no sé, 20.000 pesos de copago, los niños de esos padres no se juntaban con niños de padres que no podían pagar nada. Claro. Se empezó a generar una situación muy compleja y muy anómala, ¿no? Alejandra, si alcanzamos a ir a los desafíos, porque se nos va a ir el tiempo, si podemos ir a los desafíos y los problemas que han enfrentado, a ver cómo miramos al futuro. Sí. Este desafío del tema de que los municipios no tienen un foco en lo pedagógico tiene que ver con uno de los desafíos importantes que se han encontrado en el proceso de desmunicipalización, que es que ha costado todavía fortalecer los equipos pedagógicos y el foco en lo pedagógico que tienen que tener los servicios locales de educación pública, ¿no? Todavía mucho del proceso ha estado centrado más en la parte administrativa y menos en la parte pedagógica, o no se ha logrado consolidar en eso. También ha habido desafíos vinculados, por ejemplo, a aumentos de la dotación, a aumentos de alguna manera artificiales de la dotación en los meses previos al traspaso, de modo tal de traspasar con dotaciones mayores. Y eso ha significado una tremenda complejidad, porque en el fondo los servicios locales tienen que hacerse cargo de esa sobredotación después, ¿no? O sea, se dejaron amarrados gente que no necesariamente servía. En castellano. Claro, yo no sé cuál es, claro, eso es una interpretación un poco de la intención que había a la base. Yo no sé cuál es la intención, pero efectivamente eso es lo que pasaba. Y efectivamente también nosotros hemos visto, esto también lo hemos visto nosotros en algunas conversaciones con servicios locales, que al pasar a ser un servicio público tiene que de alguna manera toda la administración regirse por la ley, en el fondo por los estatutos administrativos. Exacto, de la administración pública. Y eso complejiza mucho procesos en el fondo, porque por ejemplo, no sé, pues para comprar, qué sé yo, un vidrio que se rompe en la escuela, hay que licitarlo. Quizás un ejemplo, sí, claro, quizás un ejemplo, no, porque igual hay platas para gastos pequeños, ¿no? Pero en el fondo, por ejemplo, ahora en el marco de la pandemia, por ejemplo, el poder de repente invertir recursos en otro tipo de cosas que son necesarias, se ha hecho complejo también. Entonces, bueno, hubo un consejo evaluador, que el consejo evaluador dijo, efectivamente han habido complejidades. Ahora, la gran pregunta es, ¿qué hace uno cuando encuentra esas complejidades? La decisión fue hacerlo gradual para ir pudiendo hacer un proceso como fue la reforma procesal penal, ¿no? De ir, en el fondo, vamos implementando el cambio, vamos monitoreando, pero luego, en base a lo que encontramos en ese monitoreo, es importante dar los apoyos necesarios. Si nosotros decimos, ha sido difícil, pero no voy a hacer nada para abordar la dificultad, va a seguir siendo difícil, no van a haber resultados distintos. Aquí el punto es cómo apoyamos para que esto resulte de un modo distinto, ¿no? Y mejor. Por último, solo, es decir, ¿tú crees que hay que detener efectivamente este proceso o hay que
o hacer un aro, digamos, para evaluar cómo va, o hay que seguir poniendo el acelerador para que esto se concrete? ¿Cuál es tu percepción? Ojo, no hay que hacer un aro para evaluar en términos de que la eso es lo que piden los alcaldes. Sí, claro, pero la evaluación se ha estado haciendo. Yo no sé si los alcaldes no están informados al respecto. Hay un informe, hay un par de informes, al menos. Hay un informe del Consejo Asesor que formó, o sea, el Consejo Evaluador que se formó desde el Ministerio de Educación, y hay algunos informes que han hecho universidades, pero se ha estado evaluando. De hecho, esto que les digo no es la impresión, esto que yo les decía respecto a lo pedagógico, al tema de la sobredotación de los municipios, no es solo percepción, digamos. No, claro, hay un informe que se hizo, y ojo, por ley, el aplazar los plazos, o sea, el mover los plazos, tenía que ser recomendado por este Consejo Asesor Evaluador. Y el Consejo no recomendó postergar. El Consejo, en un fallo dividido, es verdad, pero no recomendó postergar. Oye, este tema da para mucho, Alejandra. Yo creo que vamos a tener que seguir conversando prontamente, porque esto hay mucho paño que cortar acá. Sí, eso de los informes vamos a meternos para entender un poquito más y quizás volver a conversar. De verdad, muy interesante. Muchas gracias, Alejandra. Te mandamos un abrazo, muchísimas gracias. Muy bien, un abrazo, gracias. Chao, chao. Chao.